participantes, ya entraron la mayoría, entonces vamos a empezar a compartir. Estamos hablando de las fuentes del derecho de obligaciones y dentro de ellos surge específicamente el negocio jurídico, que simplemente dijimos el contrato, ¿verdad? Hoy nos toca ver específicamente el negocio jurídico, porque es la fuente del derecho de obligaciones. Entonces, el tema de hoy sería el negocio jurídico. Antes de empezar al tema de hoy, para que ustedes tengan de conocimiento, ¿verdad? Se me ha solicitado pues ya el link para su examen del semestre, ¿verdad? Para que no dejen a tiempo la lectura, las preguntas, el repaso que hemos visto, porque ya estamos hablando de que el 20 de febrero empezamos con los exámenes, ¿verdad? Aquí para que ustedes vayan tomando en cuenta, este año yo aplico el término todo, para que y una vez en el segundo me preguntan qué va a venir, pues ahí está, todo. ¿Por qué? Este derecho a obligaciones, todo tiene relación, no podemos dejar por partes. Entonces, empiecen a repasar, porque lo mismo que viene en el semestre o el bimestre siguiente, también se aplica en este, ¿verdad? Entonces, por favor, para que vamos tomando ahí en cuenta esa situación. Entonces, el tema de hoy es el negocio jurídico. Muchos manifiestan que el negocio jurídico es el contrato y al final hay que estar en lo correcto. ¿Qué es un contrato? El contrato es un acuerdo de voluntad donde dos o más personas crean, modifican o extinguen una obligación. Y ahí es donde vamos. Por eso tiene relación todo. ¿Por qué? Este negocio jurídico, este contrato donde Andrés participó por 2 meses como patrono o como trabajador, porque no me dijo, me imagino es de trabajador, en su calidad de trabajador, ¿le pagaron el salario? Pues me pagaron el salario. Entonces, ¿soy acreedor o soy deudor? Todo eso, poco por poco lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a darle la oportunidad a Alfredo Monroy. Vamos a tratar de... Levantó la mano, Alfredo, cuénteme. ¿Cuál es? Tengo una duda respecto a lo que usted explicaba ahorita de lo de que es deudor y acreedor. Obviamente en un contrato laboral no entraría como un negocio jurídico, ¿o sí? Claro, ¿O sí es un entra? acuerdo de voluntad. Ah, ok. Es un acuerdo de voluntad, por eso le digo, todos los negocios jurídicos, obviamente en la rama del derecho de trabajo se llama contrato de trabajo, pero es un contrato. El acuerdo de voluntades, ¿de quién es? Patrono, trabajador, que en su momento, por eso le decíamos, si a mí, con mi calidad de trabajador, no me pagaron un mes, aparte de ser trabajador, soy acreedor de mi patrón, ¿ya? Si me pagaron y yo quiero exigir más, pues no hay obligación porque se cumplió la obligación. La obligación principal entre patrón y trabajador es el pago de salario. Ahí está el negocio jurídico, ¿verdad? Se da en la rama del derecho de trabajo, se da en derecho administrativo. Ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista civil. Siempre hay un negocio jurídico como tal. Ese acuerdo de voluntad. Que en teoría, aquí, como decía el compañero,
patrón o trabajador, pero más de alguno es deudor y acreedor en su momento, ¿no? Hoy es día de pago, no, hoy es día de no, hoy es 9, no hay pago, ¿ah? Entonces, pero hay deuda de parte del trabajador si no llega, claro, tiene que prestar el servicio todos los días. La prestación, la obligación está ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos analizando acá. Entonces, el negocio jurídico, decíamos, es un acuerdo de voluntad, donde dos o más personas crean, ¿ya? Modifican o extinguen una obligación. Aquí vamos a poner las que ya medio recordamos del derecho a obligaciones. Dar como ejemplos, simplemente. Hacer, no hacer. Ya en su momento vamos a ver todas las clases de obligaciones que la ley nos da, ¿verdad? Pero por lo pronto, quedémonos encerrados en dar, hacer, no hacer. Ahora, el negocio jurídico, tenemos que traer en cuenta que tiene ciertos elementos para que se considere negocio jurídico, ¿verdad? ¿Cómo identificar un negocio jurídico? Entonces, el primer elemento lo tenemos aquí, la capacidad del sujeto que contrata. Y hacemos la siguiente pregunta. Damaris Elisa Ristún Gómez. A ver si se encuentra Damaris. Muy buenas noches, licenciado. A ver, Damaris, dime, si hablamos de la capacidad, ¿cuándo tú adquieres capacidad civil? A los 18 años. A los 18 años. Miren lo que dice la compañera. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para acá. Capacidad del sujeto que contrata, ¿ya? Y lo adquirimos a los 18 años. El libro 1 nos enseña qué es la capacidad, ¿verdad? La facultad que tiene toda persona de ejercer derechos y obligaciones. ¿Ya? Capacidad. Seguimos contigo, Michelle. No, Damaris era, ¿verdad? Clases de capacidad. Recuérdanos, porque ese es un tema de libro 1. Pues en eso sí se lo debo, licenciado. No me recuerdo. Recordemos, estamos en la clase Derecho Civil. La capacidad es la de goce. Y tenemos que tenerla presente porque estamos hablando de la capacidad del sujeto que contrata. Tenemos capacidad de goce, capacidad relativa y la capacidad de ejercicio. ¿Recuerdan? Aquí en el negocio jurídico también es importante reconocer estos tipos de capacidades. Si hablamos en una rama en específica que es derecho civil, la capacidad de goce es ser sujeto de derechos y obligaciones. Y eso lo adquirimos a través de la personalidad. Ya tenemos capacidad de... ¿Cuál es el primer derecho que nos surge? Si hablamos de la capacidad de goce de una persona individual, derecho a la vida, ¿no? Por eso la personalidad desde ahí nos protege su concepción. Derecho, ya nacimos, tenemos 7 años, derecho a la educación, seguridad, bueno, todo, la capacidad nos da esos derechos, de gozar esos derechos. La capacidad relativa. Cuando hablamos de civil, y quiero que tener en claro, en civil, sí la capacidad relativa se refiere a ciertos actos que un menor de edad puede realizar por sí mismo. Miren.
¿Pero cuáles? Vamos a preguntarle a Andrea Suseli Pérez Zamora. ¿Está Andrea por ahí? Pérez Zamora. Dígame, Nico. Dime, ¿qué actos te recuerdas que en el libro civil 1 te enseñaron o nos enseñaron que un menor de edad puede realizar ante la vida jurídica? Ir a pedir ayuda a un juzgado por si está siendo maltratado. Muy bien, interesante, pero tiene que ser a un juzgado de menores, ¿verdad? ¿Ya? Pero ejercer el derecho de petición, demandar, no puede, ¿verdad? Y eso pedir auxilio sí, y eso es interesante, el término. Pedir auxilio sí podemos, pero es un acto jurídicamente que nosotros podamos realizar en el caso de un contrato, un menor no puede, ¿verdad? Y eso lo dice la capacidad de ejercicio. Ahora, yo no sé si ustedes han escuchado niñas de 16, 14, 13 años embarazadas. Me imagino que sí, más de algo en su colonia hay uno, ¿verdad? La mujer sí puede reconocer a su hijo y la ley presume que es hijo de ella a través de la paternidad con el simple hecho de su nacimiento, ¿verdad? Una niña tuvo 16 años, quedó embarazada, sigue siendo menor, civilmente pudo reconocer a su hijo. Entonces ahí sí se ve la capacidad relativa, ¿verdad? La capacidad relativa, porque ese acto, por ser mujer menor de edad, reconocer hijos. Ahora, ¿el papá dónde está? El papá tiene 16 años también. ¿Puede o no, en este caso, el varón reconocer hijos? El varón no. El varón no puede reconocer hijos. Miren, tiene que actuar su representante legal. Es un acto civil. Por eso es importante aquí, dice, es un negocio jurídico, es algo que genera una obligación. ¿Ya? Dar alimentos, demandar la niña puede demandar a los 15 años a su ex esposo varón de 16, no puede. Demandar sí no puede. Reconocer hijos sí. ¿Qué otro negocio jurídico podemos hacer nosotros en calidad de menores? Contratar un trabajo. Contratar un trabajo. Vamos a ver. Vamos a darle intervención a primero a Oscar Coroy, creo que empezó, y después Francisco Verdugo. Le escucho, vamos a ver la inquietud que ella tiene. Sí, licenciado Borges, lo relacionado que usted pues, nos comenta. Aquí en el artículo 259 establece capacidad relativa de los menores. Dice, los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida con la ayuda de sus padres para su propio sostenimiento. O sea, prácticamente que acá la persona menor de edad tiene derecho a exigir, pero siempre con la tutela de sus padres, licenciado. Pues no,
ahí dice que él puede trabajar libremente, recibir el dinero para ayudar a sus padres. ¿Ah? No dice que en el caso de ese artículo 259, que es el fundamento de esa capacidad relativa, dice claro, el menor de edad de 14 años puede contratar su trabajo. No necesita nada más. Yo tengo 14 o el niño tiene 14, ¿ya? Puede ir a buscar un trabajo. Es libre. Puede demandar, ese es el punto. Según el artículo 31, ¿verdad? Ya que usted comentó específicamente ese, el artículo 31 del Código de Trabajo manifiesta la capacidad plena para contratar en materia de trabajo. Y ahí dice 14 años en adelante, ¿verdad? 14. Yo tengo, es un plico, que si en el joven de 14, 15, 16, 17 tuvo problemas con el patrón, no le pagaron el salario mínimo, no le pagaron un mes de trabajo, puede ir a demandar a los tribunales él o tiene que ir su papá. Ahí dice, por el 259 del Código Civil y el 31 del Código de Trabajo, dice, tiene la plena capacidad. Y para civil, por eso aclaraba muy bien, que para civil se le llama capacidad relativa para ciertos actos. Y de hecho casi solo son estos. La mujer, reconocer hijos y contratar un trabajo los menores de 14. ¿De acuerdo? Ahora vamos a darle la intervención a Juan Francisco. Gracias, licenciado, muy amable. Fíjese que estaba atendiendo lo que usted nos mencionaba acerca de la capacidad relativa de goce en cuanto a las mujeres menores de edad que se conviertan en madres. Usted decía que ellas tienen el derecho de registrar a su hijo. Sin embargo, usted decía que el padre menor de edad no tiene ese derecho. Para no hacerlo largo, porque si fuera mayor sí lo tendría, pero igual tendría problemas con la ley por ser la mujer menor de edad. Padre menor de edad, no se le vea también el derecho al menor de tener una familia. Bueno, si hablamos de temas de derechos, el término familia, una de las bases de la familia es el matrimonio, ¿verdad? La base central de la familia es el matrimonio, pero antes, y ahí donde entra, antes sí podía un menor de edad contraer matrimonio a los 16. Ahora ya no, exigen 18. El problema es del menor de edad, varón que tuvo hijo antes de los 18 años, es en el sistema penal, ¿verdad? Ahora es un delito. La ley dice el que yaciere con menor de edad es un delito de violación. El detalle aquí es que viene, no podemos entender de que un jovencito de 16 años, como digo, en su época, ahí sí como le dicen los papás, época de, perdón por la palabra, época de calentura, con otra jovencita de su misma edad, tienen relaciones sin tener la experiencia de protección, inmediatamente quedan embarazadas. Ahí es donde entra la ley civil y nos dice, la ley surge para ordenar todo el actuar del ser humano. Y entra diciéndonos, usted, mujer, puede reconocer su hijo porque es inevitable saber que usted es la madre. En el caso del varón,
no puede obligarse, y eso la misma ley lo establece. Ahora, en cuanto al derecho de familia que menciona Juan Francisco, si se le quita o no ese derecho, pues obviamente tendríamos que analizar las instituciones como el matrimonio y la familia, porque derecho sí tiene, capacidad no. Ahora, madurez moral, psicológica, eso también tendríamos que analizar, ¿verdad? María Fernanda Hernández, Marroquín. Buenas noches, licenciado. Licenciado, fíjese que con todo esto me surgió una duda. ¿Qué pasa si en el caso en el que se concibe al niño, los dos son menores de edad, pero cuando van a nacer, el hombre es mayor de edad? ¿No tendría problemas por esto mismo o sí? Bueno, sí y no, porque le puedo dar la respuesta. La ley penal dice el que yaciere con menor de edad cometió el delito de violación. ¿Verdad? El problema es que estos dos son pareja, ¿verdad? Entonces, por sí, y ahí donde viene, por criterio jurisdiccional y del Ministerio Público, no son perseguibles los jóvenes de 16 años, porque ellos ya están, como dijo el compañero, le están vedando el derecho a familia y a ellos ya tienen edad de formar una familia. Entonces, por criterio de fiscalía, esos procesos verifican primero si de verdad hubo una violencia para poder yacer con esta menor. Y si no, pues obviamente simple dejan el caso ahí porque saben que van a vivir juntos. Eso ya, pero legalmente, ahí sí que la mujer, por ser menor de edad, violó al hombre y hasta se escucha chistoso, pero la ley es así. La menor de edad violó al hombre y el hombre menor de edad violó a la mujer, ¿verdad? Entonces, ahí hay un conflicto casi de interpretación en cuanto a los temas penales, ¿verdad? Muy bien, sigamos con nuestro tema del derecho civil. Ya no pasamos a penal, pero igual, también tiene relación. Ahora, también tenemos la otra capacidad que es la de ejercicio, que es la de actuar por sí mismo. Miren, lo que nos enseña es la actuación por sí mismo. Nosotros, y en el caso de ustedes, porque creo que ya están en la universidad y no creo que haya un menor entre ustedes, a menos que sea oyente, ¿ya? Todos tenemos capacidad y podemos ser sujetos de derechos y obligaciones por sí mismo. Podemos, ahí donde entra. ¿Quién nos mandó a aceptar a ese muchacho? Como digo, si usted mismo lo fue a buscar, dicen por ahí, usted mismo buscó su pareja, ¿verdad? Ahora ya está en el matrimonio, ¿verdad? Pero no es solo eso. A ver, acaba de pasar el mundial y les aseguro más de alguien es fanático del mundial y no tenía televisor y lo primero que fue es, con tal de ver el mundial, es ir a una agencia de electrodomésticos y con su DPI, ¿verdad? Que ya son mayorcitos, sacar un televisor al crédito. Más de alguien de ustedes lo hizo. Y hoy en día estar pagando su cuota mensual. Ahí nosotros nos obligamos por nosotros mismos. Ya no nos lleva papá, nos lleva mamá, eso a los 18 años termina. Entonces, ahí es donde viene el derecho de obligaciones, nos dice, para ser sujeto en materia civil, un contrato de compraventa, permuta de bien inmueble, donación, necesitamos tener 18 años. Eso es lo primero que nos pide, la capacidad. Ya tenemos capacidad, y es donde entra, primer elemento, capacidad del sujeto que contrata. Dentro de ellos tenemos estos temas que hay que recordar. 2, consentimiento que no adolezca de vicio, dice.
¿Cuándo es el consentimiento que no adolezca de vicio? ¿Cómo entender eso que nos dice la ley? Eso que ustedes, estos tres elementos para que darles la cita legal está en el 1251 para que ustedes lo tengan ahí. Y establece, si quieren o enumeren de una vez los tres requisitos ahí. El negocio jurídico dice requiere para su validez, 1, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces, esos tres elementos es lo que si se logra llenar, pues obviamente tenemos que entender que hay un negocio jurídico, aunque se llame contrato de trabajo, así como decía el compañero, aunque se llame contrato mercantil, hay un negocio jurídico ahí. Vamos al segundo, consentimiento que no adolezca de vicio. ¿Llevan derecho notarial ustedes? A ver, Aún no, ¿todavía no llevan? Bueno, en el derecho notarial ustedes van a entender que el contrato, porque obviamente esto es la base inicial para hacer un contrato en el derecho notarial, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el consentimiento. ¿Cómo establecer nuestro consentimiento? Y mejor aún, que no adolezca de vicio. Cuando hablamos del consentimiento, es el acuerdo de voluntad plasmada, que de donde viene plasmada, con la firma, huella dactilar, ¿ya? Ahí dentro de un contrato. Pero no solo es de que irá a demostrar ante el juez, ¿verdad? Que mire, él firmó, mire, él dejó su huella. Eso es parte del consentimiento, que no adolezca de vicio. El haber plasmado nuestra firma es solo la forma, por decirlo así, física y ocular de cómo se ve este consentimiento, ¿verdad? Porque la primera pregunta que me hacen a veces es, ¿firmó o no firmó el contrato? Sí, firmé. Bueno. Y si no firmó, ¿qué podemos hacer? A veces alguien firma por uno y es donde viene. Entonces, no es tan claro establecer que el consentimiento se quedó solo porque existe la huella. ¿Ah? Ya saben ustedes que hay medios o formas de falsificar una huella, ¿verdad? Entonces, pero parte del consentimiento está ahí. Al momento de yo ratificar, ¿usted firmó? Sí, sí, firme. Bueno, ahí está. Pero ¿a qué se refiere el consentimiento en sí? Que no adolezca de vicio. Cuando hablamos del consentimiento, entonces debemos de establecer la ratificación contractual. ¿Cómo? Obviamente tener claro que el negocio jurídico fue plasmado con las características, motivos, objeto que realmente hizo la persona dejar dentro del contrato. ¿Ah? Y ahí es donde entra, esto se hace a través de un acuerdo
donde no existe vicio. Entonces, a veces es más, para poder entender esa ratificación contractual, características, motivo, objeto, tenemos que entender que es un vicio entonces. ¿Qué es un vicio? Cuando hablamos que a nivel general que algo esté viciado, es porque hay algo que no cuadra, dicen ustedes. Hay algo anormal, ¿verdad? Eso el derecho civil le llama vicios ocultos. Entonces, lo que hay que entender, esa nuestra declaración no debe tener vicio. La falta de vicio es la ratificación en cuanto al motivo, objeto que estoy contratando. Ejemplo, si hablamos de los vicios, entonces tenemos el primer, que es error, dolo, simulación y violencia. ¿Ya? Y la clave de todo vicio para poderle entender en el derecho a obligaciones es saber qué es el error. Y vamos a definirlo. Error es una declaración de voluntad que consiste en hacer creer algo falso como verdadero o viceversa. En este caso sería algo verdadero como falso. Debido a una concepción no acorde a la realidad. Para que tengan ustedes su definición ahí. Ahora hay que entenderla. Porque si decimos es una declaración de voluntad que consiste en hacer creer algo falso como verdadero, o viceversa, debido a la concepción no acorde a la realidad, ¿qué significa? Y les voy a plantear el siguiente caso. Y quiero que antes de que plantear el caso, para los que conocen de motores, de vehículos, por favor, no me vayan a contestar, ¿verdad? Porque es... Imaginémonos en este caso, que yo, dueño de un carro, vehículo, modelo 2000, marca Mazda, motor 3.3, cilindrajes de 8 cilindros, se los venda en 3,500 quetzales. Y todavía dicen por ahí en Facebook, solo tarjeta de circulación autenticada. Muy bien. A ver, alguien que no conozca de vehículos, que me pueda levantar la mano y me diga cómo piensa este negocio. Ahí está, 3,500. Fátima dice, bueno, Fátima, 3,500. Con 3,500 tú ya tienes carro. Dime, Fátima, ¿aceptas sí o no? Sí.
Las azulitas, autenticar. Vas a circular tranquilo, el vehículo activo. ¿Qué dices? Tal vez no. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez sí. Mira, ¿ahí dónde viene? ¿Alguien más que quiera opinar? Tal vez no, Lick, A ver, Mayra Morales. ¿Por qué no, Mayra? 3.500, puedes llevar a tu familia. porque no Activo tiene el más vehículo. documentos y está activo, como usted lo decía, pero al momento de que lleguen a detenerme los policías, no voy a tener el respaldo de que ese vehículo es totalmente mío, porque podría ser que fuera robado y por eso está el precio de eso. Pues te estoy diciendo que está activo, solo la tarjeta. Incluso dice en el Facebook, conozco al dueño, dice. Ay, y eso lo han escuchado. Y Pero ahí no me donde entra, a convencería. veces las personas por necesidad dicen, bueno, sí, necesito un vehículo, ¿verdad? Ahora imaginémonos que aumentémosle otro poquito a este, tiene título y tarjeta vigente. Ahí está. Ya cambia. Hoy sí, Fátima ya, antes de que le roben el negocio, dice, pues a lo mejor, y una vez dice que sí. ¿Qué dice sí? ¿Sí, Fátima, o no? Tiene tarjeta, título. Motor 3.3, motor 2000, V8. Claro, claro, el traspaso sí lo puedes hacer. Ahí está, te animas. Muy bien. Ahora le vamos a pedir de favor a alguien que tal vez haya un mecánico, un conocedor de motores, ¿verdad? No tengan miedo en incorporarse el día de hoy. Gustavo Adolfo Gómez Álvarez, dice. Vamos a ver, Mire, Gustavo. yo no sé de motores Lick, pero esos carros no tienen V8 y no llegan a V8. Sería una mentira lo que está vendiendo y muy barato para un carro de ese modelo. Ahí está. Pero imaginemos que sí existe. Como es algo hipotético, necesito a alguien que conozca bien motores. Vamos a ver si hay alguien por aquí. Si no, yo empiezo a explicar. ¿Cuáles son las especificaciones del caso? Perdóneme, ¿me puede repetir? Muy bien, ahí está. Le estoy vendiendo un vehículo motor 3.3. 8 cilindros. Marca Mazda. Lo compra usted por 3.500, dice. Título y tarjeta en orden. Sería de ver si es gasolina o diésel. El diésel está más caro que la gasolina, igualdad. ¿Camina el carro? Camina, claro. Miren ahí donde, miren todo lo que me están preguntando ustedes y yo lo estoy respondiendo, porque yo soy el vendedor y ustedes son los posibles compradores. Estamos hablando de un negocio jurídico, esas características. Si llega alguien, en el caso de Fátima, que me dijo, sí, lo compro. Miren,
Ahí donde entra, hay consentimiento, donde ella inmediatamente al darle la llave, título y tarjeta, y cuando se entera, ahí es donde entra, lleva a su mecánico, ¿verdad? Porque ahí es donde entra, y se entera que es Gastón. Ella dice, yo creo que es Gastón, porque el compañero ya dijo, V8, son 8 cilindros, es un motor enorme que tal vez nos deja pobres solo andar en la antigua, en ese tráfico. Y decía el compañero algo importante, puede en las características ni exista. Entonces, en este caso, hoy estamos presumiendo que sí existe. Si Fátima o alguien de ustedes lo compra, el negocio jurídico se llegó a un acuerdo. Miren, la ratificación contractual de las características motivo. Ahora, el problema es ahí donde viene y respondo lo que dijo el compañero. Yo no sé de motores, pero V8 no existe. ¿Ah? V8 no existe. Entonces, eso significa, ¿verdad? Que, como dijo él, me está mintiendo. Y ahí es donde empieza el vicio. ¿Le declaré bien la voluntad? No. Entonces, la ratificación en cuanto a características, motivo y objeto se está perdiendo. Y yo, como en mi calidad de vendedor, al hacerle creer a alguien, y es donde entra a alguien, y por eso, con el perdón de todos, pedí a alguien que no sabía de motores. ¿Pero por qué? Porque no estamos acorde a la realidad. No sabemos. Por eso quería conocer, no sé si al fin hay un mecánico, ¿verdad? Pero el mecánico, ¿qué nos hubiera dicho? Disculpe, eso no sirve, eso no existe, así de rápido. ¿Pero por qué? Porque él sí conoce. Y ahí es donde viene, en el caso del negocio jurídico hay dos partes, el que vende y el que compra. ¿Te sirvo también? Uno de los dos. ¿Seguro? Sí, gracias. Y uno de los dos es el que comete error, ¿verdad? En este caso, normalmente, si hablamos de específicamente la compra-venta, el vendedor es el que comete el error al no decir las características del contrato. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Si el error, entonces, me hicieron caer, ¿ya?, en error. ¿Por qué? Porque no sabía. No es de que no, ahí como dijo el término, es complicado, pero al no saber, a mí me deja vulnerable a alguien que sí sabe. Como dicen los vendedores, tienen casaca usted. Cuando sienten, usted ni necesitaba ese producto, pero me lo vendieron. ¿Y por qué lo lograron hacer? Porque él sabe, ahí donde entra, sabe cómo crear, en este caso, una voluntad, manipular la voluntad. Vamos a darle palabra a Fátima. Disculpen a los que no les pude dar porque estábamos platicando. A ver, dime, Fátima, ¿lo compras o no lo compras?
Claro, ahí es donde viene. ¿Quién tiene que pagar la multa? Esa es la pregunta. ¿Tú como nueva dueña o el que cometió la multa? Tarjeta de circulación es... Ujú. Sí, ahí donde viene, hay declaración expresa de su voluntad de parte del vendedor en ese momento, donde le dice, mire, le pregunta, ¿y tiene multa usted? No, nada, usted no tiene nada, si quiere. El problema es que el vendedor, perdón, el comprador, no se dio la tarea de ir a buscar en Emetra, en Mixtra, o en este caso, que ahora la antigua está, ni siquiera ni yo sabía que había ya enlace con eso. Entonces, hay antigua multas. Entonces, al revisar, ¿verdad? Ahí sí puede identificar, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte del consentimiento, ¿ya? Donde podemos, dime. Bueno, la pregunta es, yo te diría, la pregunta es, ¿hicieron el endoso del vehículo cuando lo compraron? Porque en cuanto a vehículos, a veces ellos no toman esa tarea por confianza, por lo que sea, de trasladarle inmediatamente el vehículo de una persona a otra. Entonces, por esa razón, están arrastrando multas anteriores. Ya eso ya es un efecto de no hacer legalmente, pues llevar todo en orden. Ese es uno de los problemas que hay que ver. Tendríamos que analizar en cuanto a las fechas, ¿verdad? Entonces, y puede que incluso el vehículo esté a nombre de él o haya otros vehículos a nombre de esta persona donde ha cometido con otros vehículos y a él se lo están cargando. Todo eso puede pasar, ¿verdad? Bueno, regresemos pues. Entonces decíamos que la declaración de voluntad que no adolezca de vicio, no debe haber error. No podemos decir algo que es o no es, ¿ya? Y utilizar esto como una posible fórmula de hacer caer en error el desconocimiento que tiene una persona sobre esa materia, ¿verdad? Decía el compañero, no conozco de vehículos, ¿verdad? Pero al momento de ver con el conocimiento mínimo de la realidad, pues se dio cuenta de que, uno, no existe este tipo de motor, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas. Y al momento de existir duda, miren lo que pasa, hay profesionales donde nos pueden asesorar. Esa es una de las cosas que a veces nos hace también caer en error. ¿Ah? Pensar de que sabemos y no consultar a un experto. ¿Va? Ahora, bueno, ahora imagínense, en el caso de los vehículos a veces pasan de todo. Yo no sé si hay vendedores de vehículos ahí, aquí con ustedes, pues como dijo aquel, ya las artimañas, ¿verdad? Ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, veamos este ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente hacen los vendedores de vehículos? Al momento de venderlo, ¿verdad? Verifican que hay
algunas, como quien dice, rayones mínimos, y ellos le echan una pintura en spray. Imagínense que ustedes compraron un vehículo nuevo, en teoría nuevo, ¿verdad? Pero el bumper tenía 1 centímetro de masilla. ¿Ah? La masilla lo utilizan los, ¿cómo se llaman estos que reparan vehículos? Para tallar, en este caso, después darle una pintada y que se vea nítido. Miren lo que les estoy vendiendo, un vehículo moderno, 2010. El problema es que tiene el bumper delantero con 1 centímetro de masilla. Eso indica que está chocado. Pero ahí donde entra, lo han reparado de tal manera que no se vea. Y si usted lo compra y le pregunta al vendedor, ¿usted está chocado, sí o no? Él inmediatamente le dijo que no. No, mire, usted está intacto. Hay vehículos repintados que a veces ni se nota, ¿verdad? Ya el que conoce mucho de vehículos, ya conoce, es pintura original o pintura repintada, le dicen los muchachos, ¿verdad? Pero ahí donde entra, el tema ahorita es que sí existe, ¿ya? Un centímetro de masilla que está siendo escondido el golpe para poder tallar el vehículo. Ahí, miren, lo que están haciendo ya no es caer en error. Aquí, el hecho de que utilizan masilla de tal manera, eso que significa que él ya está escondiendo el golpe, ya está escondiendo que fue chocado. Ahí ya no están haciendo caer en error, ¿ya? Ahí, ¿qué están haciendo? Ahí nos están haciendo caer definitivamente en error, pero con un dolo buscado. Eso es lo que llamamos dolo. Utilizar algún artificio para hacer caer en error. Miren, aquí el dolo, miren la gran diferencia. Aquí yo caí en error porque él ni no me dijo lo que tenía que saber y yo no le pregunté porque no conocía, ¿verdad? Su declaración no fue la que me dijo y yo no entré en duda porque no conocía. En este ya está utilizando medios, ¿verdad? Para hacer caer en error, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahí. En el 1261, que es lo que dice toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error. Aquí ya están utilizando algo para inducirnos a error. ¿Qué es lo que están utilizando? En el ejemplo anterior, 1 centímetro de masilla. Me dicen que está nítido, se ve bonito, enciende y todo. En teoría, nos dijo que no estaba chocada, pero tenía quebrado el motor debajo. No nos metimos a ver el motor, ya adentro estaba quebrado. Ahí es donde no se ve porque internamente no lo revisamos. ¿Y dónde entra? Pero lo habían tapado de tal manera de que aquí ya no estamos hablando de que mi desconocimiento, sino que estamos hablando de que el vendedor nos indujo a error, ¿verdad? En el caso del error, antes de que me traslade el error, hay ciertas formas de entender el error por esa concepción. La ley cita específicamente a error
en cuenta, error en persona y error en cosa. Como decimos que error en cuenta, miren, como tenemos que ratificar el motivo, yo les pregunto, y le voy a preguntar a alguien específicamente. Fátima del Rosario Vicente Estacuy. No sé si está Fátima o es... Fátima del Rosario. ¿No está? Ah, eres tú, Fátima. Bienvenida. Hoy sí ya te conocí. A ver, Fátima, hoy participaste más de lo normal. Hasta en el listado apareciste que sí. Dime, Fátima. Me imagino que vives dentro de una casa. ¿Y cuánto valoras esa casa? Solo dime más o menos. Ponle precio, no importa. Queremos poner ese ejemplo específicamente del valor de una casa de Antigua, ¿verdad? 200,000. ¿Has visto cuánto dice en la escritura, ya sea de tu propiedad o de tus papás, ¿verdad? Y eso quiero que lo lean. Vayan a los que tienen curiosidad el día de hoy, porque la casa ahí en Antigua se valora entre 500,000 en adelante. No hay casas baratas ahí. En Antigua Guatemala es todo caro, pero vean su escritura y les aseguro que hay hasta de 100, 200, 300 quetzales. ¿Por qué pasa eso? Muy bien, gracias, Fátima. Miren ahí donde entra. Nosotros, en este caso, como dice la compañera, hacemos que se caiga en error para no pagar impuestos. ¿Qué pasa si el Estado decreta que la casa de Fátima, por la posición que está, el tamaño, es ideal para un ministerio público? Y viene a su casa y le dice, mire, aquí está el decreto donde hay la expropiación de su casa para una sede del Ministerio Público. Y le vamos a pagar según su matrícula fiscal, o sea, el valor que está su bien inmueble en su escritura. Y tiene 300 quetzales. Mire, el Estado puede hacer eso. Y lo ha hecho a veces por cuestión de aperturar caminos y todo eso, les paga, pero el problema es distinto un precio comercial, un precio de matrícula fiscal. Ahí es donde caemos siempre, y de hecho nosotros como notario le preguntamos a los clientes qué valor le va a poner al instrumento público. Ahí póngale 200 LIC, así no pagamos impuestos. ¿Están seguros? Sí. Ahí es donde están consintiendo un error. El problema es que como ahí donde entra, hay comprador y vendedor y más de alguien está viciando. Hay vicio oculto, puede que exista vicio en la voluntad de uno. Ahí es donde se vuelven los problemas. ¿Por qué? No pusimos el monto. En el caso de la persona, no pusimos un nombre, ¿verdad? Aquí veo 128 nombres y en algunos hay tilde, otros no hay tilde. Hay unos Ortiz con Z, otros con S, pero a veces hay nombres que estamos acostumbrados a
así como el caso de Heidi, estamos acostumbrados con Y, pero hay una persona que es con I latina y no nos dimos cuenta y lo hicimos constar en el instrumento público. Caímos en error, no por el falso conocimiento, porque ya ahí ya caemos en un error específico que también la ley lo reconoce. Y el error en cosa es, como decimos aquí, no poner las características reales de la cosa, ¿verdad? Entonces, estas son 3 clases de error que la misma ley nos otorga. Esto está en el artículo 1259, 1260, para que puedan tomar ahí en la nota, y el 1258. Ahora seguimos con el dolo. Cuando hablamos de dolo, entonces decíamos que es inducir a una persona a error. Ya sabemos que esta persona no conoce, pues utilizamos la forma, método, mecanismo para que esta persona o caiga, o lo inducimos, o se mantenga en error. Eso es el caso del dolo. Es ese artificio, según la ley, vamos a ir leyendo. El 1261 dice: dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. ¿Estamos? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que ver, ¿ya? Ya conociendo el error, ahora está el dolo. El dolo es o que esta persona utilice un medio para inducirnos o mantenernos en ello. Según el orden, vamos a quitar esto, porque según el orden que nos dé la ley, viene la violencia. Alguien, vamos a llamar, aparte de Fátima, Jennifer Mercedes Piché. No sé si se encuentra Jennifer Mercedes. Sí, licenciada, aquí estoy presente, pero disculpe que no pueda responder, mi bebé está llorando, licenciada. Disculpe. Ya tiene capacidad, dice. Bueno, ahora a mantener al niño calladito. Muy bien. Esperando que escuche su clase. Vamos a ver, pues lo importante es que sí está escuchando, que eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Abisaí Jiménez García. Ariel Abisaí Jiménez. Sí, licenciado, buenas noches. Bienvenido, Abisaí. Gracias. Cuénteme, la pregunta suya es, ¿qué clase de violencias conoce usted? Física, verbal, psicológica. Son las más comunes las que yo escucho. Muy bien, económica. Física, verbal y psicológica. Muy bien. Gracias, Ariel. De nada, Ale. Ya, y miren ya los conocimientos que tienen ustedes. Y cuando hablamos de violencia, se supone que se refiere de su forma física. Me están obligando a firmar, dicen por ahí. Me obligaron a firmar. ¿Cómo lo obligaron? ¿Ya? Es que me dieron un anticipo y ya después no me pagaron. Ahí no lo obligaron, ahí lo engañaron, ahí lo inducieron a un error. ¿Ya? Entonces, ahí donde entra. Entonces, ¿qué clases de violencia física, psicológica? También podemos hablar de una violencia
Incluso dice un compañero acá, sexual, ¿verdad? Violencia sexual. ¿Ah? Licenciado, pero en el negocio... También está Dime... la violencia patrimonial y económica. Económica, muy bien, económica. ¿Ah? Entonces, pero ahí es donde entra, cuando hablamos de violencia, normalmente en el negocio jurídico encuadra más específicamente en, y puede ser en cualquiera, pero lo que más miramos es la física, la psicológica y la económica, ¿verdad? Entonces, ¿puede caer en sexual? Claro que sí, pero cuando hablamos de negocio jurídico, si hablamos de un contrato, ¿verdad? Se hizo más por una violencia psicológica, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, en el caso de física, porque me están obligando de forma física, psicológica, de forma mental, económica, porque obviamente en cuanto al tema de violencia económica, casi está en cuanto al concepto de pensiones alimenticias. Ahí se puede encuadrar la violencia económica, pero se refiere a perturbar o desgastar el patrimonio. Entonces, cualquiera de estos conceptos o medios que se utilice para encuadrar o obligar, porque esto sería si se obliga a una persona a contratar se considera anulable. Miren el término, por favor, anulable. En algunos casos se considera nulo de pleno derecho. ¿Ya? Nulo. Es distinto nulo de pleno derecho que anulable. ¿Qué entendemos por anulable? Cuando hablamos de anulable, dice, es que nace a la vida jurídica, pero por vicios ocultos lo puede disolver el negocio jurídico el juez, ¿verdad? Y eso es una de las cosas. Por vicio oculto. En este caso encontramos específicamente por violencia, violencia psicológica, violencia sexual. Ahí está el vicio, ¿verdad? Pero hay que probar cómo se da ese vicio, esa violencia, ¿verdad? Y nulo de pleno derecho es que no nace a la vida jurídica por tener vicios. ¿Ah? Y eso, ese término no nace a la vida jurídica en materia civil es porque haya simulación absoluta, que más adelante lo vamos a ver. Pero para poder sustentar en este término anulable, nació a la vida jurídica, pero por vicios ocultos puede ser resuelto, puede ser eliminado ese negocio jurídico, ¿de acuerdo? Y en el nulo, un ejemplo de nulo de pleno derecho es en materia de trabajo, que hablamos de un contrato que restringe derechos al trabajador. La misma ley del derecho al trabajo nos dice que aquel derecho que restringe o aquel contrato que restringe un derecho se considerará nulo por principio del derecho al trabajo. ¿Ah? Entonces ahí podemos caer, pero en el caso de algún vicio por violencia psicológica, sexual,
¿ya? Todos estos, para que ustedes tengan claro dónde está el fundamento de estas clases de violencia, para ponerlo aquí, está en la parte final del Código Penal. Ahí tienen una terminología, ¿verdad? Donde aparece el término violencia, por favor. Para que ustedes tengan ahí en casita, busquen en la parte final de su código, en disposiciones generales, creo que se llama el parámetro, no tengo mi código penal aquí cerca, pero ahí están las clases de violencia. Dentro de ellas, en el Código Civil lo encuadran en el 1265. La violencia o intimidación debe ser de tal naturaleza que cause impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona o su honra o la de su cónyuge, conviviente de hecho, ascendientes, descendientes y hermanos, o un mal grave o pérdida considerable de sus bienes. ¿Verdad? Entonces, por favor, en las disposiciones generales, en el artículo 1, numeral 4, está del Código Penal, lo encuentran en la parte final o en la parte de atrás. Ahí tenemos las clases de violencia física, psicológica, moral, en este caso la hora económica y sexual, ¿verdad? Son formas de que utiliza una de las partes para obligar, ahí donde entra, obligar a firmar, a ratificar ese negocio jurídico. Entonces, en este caso, sí nace la vía jurídica siendo anulable y en algunos casos nulos de pleno derecho. Muy bien. Entonces, vamos a dejar el tema de la simulación acá, ¿verdad? Para la otra semana. Para la otra semana, martes, por favor, vayan estudiando sobre los temas, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener dudas, ¿verdad? Entonces, les deseo ahorita feliz noche. Ya por la hora, pues ya no hay tiempo para darles oportunidad. Si tienen alguna duda, pues obviamente pueden escribirlo en el chat de WhatsApp para que podamos responder en su momento. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.